Seguimos en el ciclo B dedicado a San Marcos, si bien la lectura de este domingo estará tomada del Evangelio de eh, Mateo. Como lema para esta Eucaristía, el final de ese Evangelio de Mateo que nos invita a sumergir, a bautizar, a llenar la vida de las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el centro de nuestra vocación como cristianos y cristianas. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio. Como hemos dicho en otras ocasiones, es el más antiguo de los textos del, de la Torá o de la ley, el último de los libros en ser escrito, muy probablemente hacia unos 500 años antes del Señor Jesús y sin duda después del desierto. Deuteronomio significa segunda ley porque en el relato secuenciado de la última redacción que empieza con el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, aparece como un segundo momento, poco antes de su muerte, en que Moisés hace una especie de resumen de toda la ley. Por eso esta segunda ley o segunda representación, manifestación, comunicación de la ley. El texto que oiremos hoy nos presenta la llamada exhortación de Moisés, en la que le recuerda al pueblo de Israel el portento de haber recibido la Torá directamente de Dios. Recordemos que en realidad está dirigido a los supervivientes del destierro, quienes están eh, elaborando este último texto, ¿no? Y a quienes quiere hacer conciencia el autor de las consecuencias de la repetida infidelidad del pueblo a la alianza de Dios, por distraerse, por seguir otros dioses, por practicar la idolatría. Han perdido la tierra prometida, este lugar, este estado que Dios les había prometido, y desde luego el templo, el lugar del encuentro. Por eso les exhorta a guardar los mandamientos de Dios y así vivir muchos años en la tierra que el Señor, su Dios, les da para siempre. Retomando de la lectura, ¿qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? El salmo que nos propone la liturgia de este domingo, Salmo 32, alaba a toda la creación como obra de la palabra divina. Dios no abandona sus criaturas, sino que las acompaña a lo largo de toda su historia. En varias ocasiones habla de esta palabra de Dios que crea, que es creadora, en la que los cristianos reconocemos al Señor Jesús. Palabra, comunicación eterna del Padre. Varios de los versos del Evangelio son parafraseados en el prólogo del Evangelio de San Juan. Perdón, varios de los versos de este salmo, disculpen, son parafraseados en el prólogo del Evangelio de San Juan. Una y otra vez se subraya que el poder de Dios se centra en su misericordia, centro de nuestra fe. A través de esta misericordia, Dios va moviendo la historia. Tomado del Salmo, la tierra está llena de sus bondades. La segunda lectura está tomada de la carta, perdón, otro error. Se ve que tuve un fin de semana complicado. No hay primera y segunda, hay solo una carta de Pablo a los romanos. Ya hemos dicho que esta carta es el resumen del querigma, es decir, del anuncio de Pablo. También me gusta decir que es el evangelio de Pablo, en este caso escrito para presentarse a la comunidad cristiana de Roma. Todo el capítulo 8 del que vamos a leer una pequeña fracción es el culmen de toda la carta, donde subraya que nada nos puede separar del amor de Cristo sin nuestro consentimiento. Los únicos que nos podemos separar del amor de Dios somos nosotros o nosotras mismas si le damos la espalda. Lo que leeremos hoy representa la acción del Espíritu en la vida de la comunidad, que nos hace hijas e hijos de Dios. El Espíritu Santo
Vean cómo vamos recorriendo todas las personas. Primero el Padre en el Deuteronomio, la palabra comunicación del Padre en el Salmo y ahora este énfasis en el Espíritu Santo. A una con nuestro espíritu, este Espíritu Santo da testimonio de que Dios es comunidad, que nos invita a formar comunidad y a ser testimonio de Cristo siendo su cuerpo en medio del mundo. Tomado de la carta a los romanos, si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y así llegamos al Evangelio de este domingo, final del Evangelio de San Mateo, que nos presenta el encuentro del Señor con los discípulos en Galilea. Recordemos que para Mateo la convocatoria que el Señor les hace a sus apóstoles para abandonar Jerusalén y trasladarse a Galilea, donde se encontrará con ellos, simboliza que encontrarán al resucitado no en el centro del poder religioso tradicional, sino volviendo a la cotidianidad de sus vidas. El encuentro con el Señor en Galilea se da en un monte que evoca el Sermón del Monte de Mateo como la proclamación de una nueva ley y de un nuevo Israel, que viva a plenitud la intención de Dios al dar la Torá. Los cristianos estamos invitados a pasar de una moral de mínimos a una ética de máximos, centrada en el amor como servicio jubiloso en libertad. Igual que en el Sermón del Monte, las personas se acercan, es importante y se les pide que tomen posición de cara a la buena noticia. Algunas personas la acogen y ahí encuentran la vida que el Padre, a través de Cristo, en el Espíritu Santo, nos ofrece. Y hay otros que titubean o se cierran. Encontramos en este texto una de las fórmulas prototrinitarias, es decir, de las primeras fórmulas trinitarias, las más antiguas, vinculada al bautismo. Dice literalmente, vayan pues y hagan discípulos a todas las personas, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, tiene expresiones que son inclusive más antiguas, también de este tipo trinitario, como aquella con la que los saludé. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. El Señor les pide a sus discípulos que además de bautizar, es decir, sumergir, por expresarlo simbólicamente, en el misterio del amor trinitario, enseñen, es decir, den testimonio a los nuevos cristianos todo lo que el Señor, Maestro del amor que da vida, nos ha regalado. Nos quedamos con esta frase hermosa, que no es solo una frase, es nuestra experiencia como seguidores de Cristo. Él está con nosotras, con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Parafraseando un texto muy conocido y citado de San Agustín, que decía en sus confesiones, oh belleza antigua, siempre nueva. Tú estabas dentro de mí, yo estaba fuera de mí y yo estaba fuera de mí. Oh belleza antigua, siempre nueva. Es decir, el Dios que cuando lo percibimos tal vez por primera vez con toda la fuerza y contundencia que una relación de intimidad nos capacita para experimentar, nos parece desde luego una novedad. Pero lo que es curioso es que nos damos cuenta, y eso es también gracia de esta presencia del Dios que encontramos en el fondo de nuestro corazón, la gracia es que nos damos cuenta que siempre ha estado ahí, nunca ha dejado de estar, nos ha acompañado en todo momento y simple y sencillamente volteando a ver nuestra vida, nuestro caminar, percibimos cómo ha estado aunque no fuéramos conscientes de esa presencia antigua y siempre nueva. El problema, yo creo que antes de pasar al problema,
Una de las homilías más difíciles que le podemos pedir a cualquier sacerdote es el de la fiesta de la Trinidad. Porque, bueno, tenemos que hacer una serie de malabares impresionantes para tratar de transmitir de una forma cercana, y más que cercana e inteligible, entusiasmante en el sentido cristiano. Es decir, que te llene de amor a la hora de escucharlo, no es sencillo. Hace 25 años me tocó ese paquetón, mi primera misa, mi primera homilía oficial, aunque ya había tenido homilías como diácono. Pero en tu primera misa no es cosa sencilla. Eh, Muchas gracias a quienes se apuntaron para acompañarme, quienes han estado desde el inicio y ahorita con las lecturas, pues compartimos, somos cómplices de aquel día porque pues todas ellas y ellos estuvieron en esa primera misa. Para mí esa homilía de la Trinidad no fue difícil. Primero porque tocó una misa bilingüe. Estaba mi familia mexicana y mi familia norteamericana. Entonces las lecturas fueron en inglés, fueron en español. Había ahí personas, la tradición católica latina, había personas anglicanas, había personas de muchas otras tradiciones cristianas también, de la iglesia ucraniana. Y para mí eso era la vivencia de la Trinidad. Cada quien desde su identidad reunido alrededor del altar de la mesa que Cristo nos prepara, es donde todas y todos somos, como nos recuerda la lectura de Pablo, coherederos. Cristo, Dios, es nuestra heredad, ¿no? Es el centro de nuestra vida y alrededor de Cristo y de ese amor que irradia del Señor y a través del Espíritu viene a nuestros corazones y aunado a nuestro amor, a nuestra propia identidad, va formando estos lazos de cercanía, de intimidad, de unidad finalmente, pues ese es el misterio de la Trinidad. No hay otro, no hay otro. Yo les comentaba en aquella Eucaristía, porque estaba presente mi tío, un año antes había muerto mi tía, una tía paterna, aquí quise muchísimo, estaba ahí su viudo. En esa primera misa les hablaba que la Trinidad y la presencia de Dios se transmite a través de los sacramentos. Un día anterior había yo recibido el sacramento de la ordenación y les contaba que uno de los sacramentos o de las experiencias que me había permitido entender lo que era un sacramento, era todas las ocasiones en que esa tía, que ya había faltado, mi tía Irene, eh, tenía la costumbre de despertarnos a todos los que estábamos en su casa con un beso en la frente, ¿no? Entonces, que te despierten así, que vuelvas a la conciencia, a la vida en esa realidad. Digo, pues así es Dios, ¿no? Que muchas veces que andamos dando tumbos por la vida, distraídos, con el corazón endurecido, de repente en alguna situación difícil o en algún conflicto, cuando hemos perdido la conciencia, viene y nos da un beso en la frente y nos despierta. Y comentaba que yo sentí que Dios me había despertado de una manera particular en distintos momentos de mi vida. Así recibí la vocación, habiendo pensado que tenía yo muchísimas, otros llamados que no creo que la hubiera hecho mal en más de alguno de ellos, ¿no? Pero que yo tenía un camino, una misión, una manera particular de amar. Ese es el misterio, sin lugar a dudas, del Dios Trinidad. No lo vamos a conocer y esto es doctrina cristiana pura, la más antigua. A la Trinidad no se le estudia, se le abraza. A la Trinidad se le contempla, a la Trinidad se le abren las puertas y entonces ella misma se manifiesta. Como recordaba al inicio de nuestra Eucaristía con ese saludo que es el más común,
de todos los domingos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, pues eso es lo que sentimos cada vez que abrimos nuestro corazón a recibir este beso de Dios que nos despierta, que nos restituye a la vida, que nos permite hacernos cargo de la cotidianidad desde esa presencia que hemos encontrado, que hemos redescubierto en cada uno de nosotros. A la Trinidad también la entendemos en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, ahorita, pues que están varias personas muy queridas de mi familia. A cada una de ellas las quiero. También están presentes personas muy queridas de mi gran familia, que es la comunidad de oración contemplativa. A cada una de ellas las quiero. Y si pienso en cada una de ellas, mi corazón se mueve, tiene este dinamismo del encuentro, del amor por cada una, por cada uno. Pero cuando digo familia, también se mueve el corazón. Esa totalidad de lo que construimos tiene su identidad e interactúa con nosotros. Podemos estar cada una y cada uno de nosotros frente a la familia. Podemos estar cada una y cada uno frente a la comunidad. Y sentimos ese amor y nos sentimos amados por cada una y cada uno. Y por eso que construimos juntos. Así es la Trinidad. Podemos pensar en el Padre, la manera como nos ama, el Hijo, la manera como todos los días, y lo va a hacer en un momento más en la Eucaristía, al entregar su cuerpo y su sangre. Podemos pensar y sentir el amor del Espíritu que nos hace comunidad. Pero también si decimos Dios, sentimos ese amor. Un amor que es el mismo, pero no es lo mismo. Pidámosle al Señor, pues, la gracia, recordando a San Agustín, de no andar buscando a la Trinidad, sabe dónde, en estos textos complicados y que no nos acercan al Dios vivo, sino en nuestra cotidianidad. Por algo el Señor Jesús, recordemos el Evangelio, les dice a sus discípulos, vámonos, dejen Jerusalén, dejen todo lo que está aquí y todo lo que representa esta manera acartonada de querer controlar a Dios, vuelvan a su vida diaria. Ahí, cada día, en lo que la vida les va presentando, verán que Dios se va a acercar a ustedes para darles un beso en la frente y para despertarles a una nueva vida. Que así sea. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por participar nuevamente, por ser comunidad, por reunirnos, por ayudarnos mutuamente a entender y vivir el misterio de la Trinidad. Cuando, como les comentaba, recordamos a cada una y a cada uno de las personas amadas y cómo también cuando están juntas en conjunto, lo que construimos también tiene la capacidad de amar y transformar el mundo. Somos iglesia, somos cuerpo de Cristo en medio del mundo. Somos imagen de la Trinidad, que es así, amor, sin división, sin confusión. En esta semana les invito a que nos llevemos como recuerdo, como camino, el dejarnos, como les decía, despertar por Dios con un abrazo, con un beso. Que cuando despertemos cada mañana, cuando nos persinamos, sintamos que nos bendice el Padre, nos besa el Padre, nos besa el Hijo, nos besa el Espíritu Santo. Nos abraza, nos acompaña, nos envía. Recordemos que así termina la lectura del Evangelio de hoy. Que vayamos por todo el mundo a llevar esta buena noticia. El Señor Jesús está en medio de nosotros hasta el final de los tiempos. Que tengan una muy buena semana. Dios con ustedes.